Señor les bendiga, hermanos, en este día, ¿verdad? Le damos gracias, Señor, nuevamente por permitirnos nuevamente estar aquí en su casa de oración, ¿verdad? Para poder compartir un mensaje, la palabra del Señor, ¿verdad? Este pensamiento acerca del Salmo 1, ¿verdad? Y así le voy a pedir que me ayuden a leer, ¿verdad? Este Salmo, el Salmo 1, ¿verdad? Vamos así a leerlo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad. Le pido, Dios mío, que nos dé de su bendición en este día, Padre, su Espíritu Santo nos guíe, su palabra, Señor. Mira, los que miran a través, Señor, de estos medios, le pedimos, nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, que los bendiga grandemente, y aquellos que no le conocen, Señor, que puedan entender, Señor, cuál es el propósito suyo en esta tierra. Padre, te damos gracias en tu nombre, amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así, ¿verdad? El salmista, gloria al Señor, vemos este salmo, ¿verdad? Tan conocido, ¿verdad? Por la iglesia, por todos los que conocemos al Señor, ¿verdad? Uno de los salmos muy hermosos, gloria al Señor, ¿verdad? Donde nos invita, gloria al Señor, a ser felices. En estos tiempos, ¿verdad? Que nosotros vivimos, pues el mundo corre de allá para acá buscando esa felicidad o buscando ese bienestar, ¿verdad? Para el hombre, pero a través de la palabra nos podemos dar en cuenta, ¿verdad? Que la felicidad solamente se encuentra a través, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, a través de la salvación. Y una vez que venimos al Señor, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay algunos requisitos o algunas leyes, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en su palabra para que nosotros podamos regirnos y poder ser bienaventurados, ¿verdad? Aquí empieza el salmista en el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y podemos ver, ¿verdad? Que la palabra bienaventurada significa esher, ¿verdad? Que significa feliz, traducido a dichoso. 7 veces dichoso, 7 veces feliz. Y hermano, es una de las cosas, ¿verdad? Que el ser humano, como le digo, siempre ha tendido, ¿verdad? A querer ser feliz, buscando medios, ¿verdad? Buscando todos los medios, ¿verdad? Si se pudieran. Hay gente, ¿verdad? Que incluso es capaz de dar, si es preciso, ¿verdad? Todo su tiempo, su vida, dedicando, ¿verdad? En cierta especialidad, en cierto camino, ¿verdad? De servicio en que están, trabajo o qué sé yo, ¿verdad? Siempre pensando y teniendo en cuenta que allí encontraríamos la felicidad o encontraremos algún bienestar para nosotros. Pero vamos a ver que la palabra del Señor dice, hermanos, que este es un salmo, ¿verdad? De instrucción con respecto al bien y al mal, poniéndose a nosotros, ¿verdad? La vida, la bendición, la muerte o la maldición, a fin de que tomemos el camino recto, ¿verdad? Que lleva a la felicidad. Y vamos a ver, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Pone este salmo con algunas ciertas cualidades, ciertos hábitos, ¿verdad? En dos tipos de hombres, ¿verdad? En dos tipos de caracteres, el carácter del justo y el carácter del pecador, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Quiere que tomemos el camino recto, ¿verdad? Que lleva a la felicidad. Evitemos, ¿verdad? Que desierto, ¿verdad? Evitemos, ¿verdad? Desierto el camino que conduce a la miseria y a la ruina. Y el salmista comienza, ¿verdad? Como les digo, por el carácter y la condición del piadoso. Ya que, hermanos, el Señor conoce, ¿verdad? Nuestras vidas, ¿verdad? Dice que Él nos conoce por nombre. Él sabe, ¿verdad? Quiénes somos. Él sabe cómo somos. Él sabe qué clase de personas somos. Y hasta nos conoce por nuestro nombre. Y aquí, ¿verdad? El salmista comienza
con el capítulo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y una de las cosas, hermanos, que este salmo, ¿verdad?, nos invita a reaccionar y a poder entender que si realmente nosotros queremos tener una vida cristiana con fruto, una vida cristiana donde no tengamos tantos sinsabores, donde no tengamos, ¿verdad?, tanto, como podemos decir, tropiezos en la vida de nosotros los cristianos, pues nos invita, ¿verdad?, a que meditemos con las clases de personas de las que nosotros nos sentamos o platicamos o convivimos o que miramos, gloria al Señor. Y dice, ¿verdad?, que aquí en el capítulo 1 empieza este hombre con su carácter, ¿verdad? El justo empieza con el número 1, con apartarse del mal, ya que la Biblia dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal es la inteligencia. Y vemos, ¿verdad?, cómo este carácter de este tipo de hombre empieza con un buen medio, ¿verdad?, que es tener cuidado, ¿verdad?, con las personas que estuvo, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, si usted mira, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? Y pone, anduvo ni estuvo, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo narra tres cosas. Ni se ha sentado, ¿verdad? Esta persona no anduvo, ni estuvo, ni se sentó, ¿verdad?, con este tipo de carácter, ¿verdad? Y este tipo de carácter, hermanos, son, ¿verdad?, hombres cuidadosos, ¿verdad? Y aquí menciona tres tipos de carácter de los pecadores, ¿verdad?, del cual el mundo está lleno, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas este varón no estuvo, ni anduvo, ni se sentó? No estuvo, ¿verdad?, con el hombre malo, ¿verdad?, con el que da consejos malos. El otro, ¿verdad?, no estuvo, ¿verdad?, en silla de escarnecedores, gloria al Señor, no estuvo en silla de pecadores. Vemos, ¿verdad?, que a través, hermano, de los años, el caminar con el Señor Jesucristo, nosotros hemos podido ver, o yo personalmente he podido entender, que hace mucho bien a nosotros tener compañías, ¿verdad?, pero personas, ¿verdad?, que aman a Dios, personas que tienen temor de Dios y que conocen, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad? Es muy bueno, ¿verdad? Dice, la misma Biblia dice en Proverbios, ¿verdad?, dice que, ¿verdad?, que andemos con sabios para que aprendamos, ¿verdad?, a ser sabios, ¿verdad? Dice que no nos juntemos con necios porque aprenderemos sus maneras de ellos, gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, cómo este tipo de hombres, el carácter de escarnecedores o de personas que dan consejos malos o pecadores, este tipo de personas no tienen temor de Dios, ¿verdad? Cuando falta este temor de Dios en este tipo de hombre, el hombre, ¿verdad?, muestra ser pecador y abre las puertas a la rebelión contra Dios, y este tipo de ignorancia a lo largo se endurece el corazón de tal manera que los pecadores se hacen escarnecedores. Mire, este tipo de personas, si no tienen un freno en sus vidas, si no buscan ayuda a Dios para que los frene, ya que, hermanos, en todo el mundo que vivimos, todo el mundo tiene un freno, los carros tienen freno, los barcos tienen un freno, los aviones tienen un freno, todo el mundo tiene un freno, y tal parece ver que el ser humano no tiene freno. Se va, ¿verdad?, se tira sin saber las consecuencias que puede venir a su vida. No piensa, habla muchas veces cosas, hermanos, que ni siquiera toman en cuenta que esas palabras, como dice la Biblia, son las que nuestra vida se acortarán, ¿verdad?, por no refrenar nuestra lengua. Y, hermanos, pero a través de la palabra de Dios, a través del camino de Dios, hemos podido nosotros aprender que nosotros tenemos que tener un freno, y ese es el que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha dado a través del conocimiento de su palabra, para poder entender y comprender que esta vida no la podemos llevar y caminar solamente a la deriva, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que este tipo de hombres, cuando sus corazones se endurecen tanto por el mal que hacen, empiezan a ser hombres, ¿verdad?, escarnecedores, desprecian todo lo sagrado, se burlan de la piedad, toman en broma el pecado. Y estos tipos de
personas, ¿verdad? No se someten a ninguna disciplina, no se someten a ninguna norma, ¿verdad? Se dejan llevar por todo mal deseo, ¿verdad? Por todo pensamiento de ellos mismos, gloria al Señor. Y por eso, hermanos, vemos que el Señor, ¿verdad?, nos aconseja que nosotros tengamos mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser personas amables, personas buenas, no tenemos que hacer diferencia entre nadie, pero una cosa sí le digo, que cuando se trata de su vida personal o su vida con Dios, ¿verdad?, cuando se trata de la vida suya que lleva con su Dios y hay amistades, ¿verdad?, que lo seducen a rebelarse en contra de lo que creemos, en contra de lo que nosotros hemos, ¿verdad?, mirado o visto, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios que lo hemos sentido, ¿verdad? Nosotros no lo hemos visto, pero lo hemos sentido en nuestras vidas. Muchas cosas de nosotros, ¿verdad?, han ido cambiando. Muchas cosas de nosotros han sido perfeccionándose y aún tenemos, ¿verdad?, esa esperanza, ¿verdad?, de seguir nosotros cambiando, ser transformados. Pero, hermanos, la Biblia aquí en el Salmo nos narra tres tipos de personas que son personas muy dañinas para el justo. Y si usted no quiere en el camino tropezar, usted tiene que tener mucho cuidado con las personas que son sus amistades, con las personas con quien usted habla, las personas que usted convive, porque estas mismas personas la pueden llevar a la destrucción, la pueden llevar, gloria al Señor, a nunca crecer en su fe, ¿verdad? Hay personas que nunca crecen porque, ¿verdad?, siempre están poniendo, ¿verdad?, en fuego la salvación de ellos mismos y la salvación de otros. Pero nosotros como cristianos debemos entender que sí tenemos, ¿verdad?, cualidades de nosotros, o tenemos actitudes, ¿verdad?, o no hemos sido perfeccionados completamente en todo, pero por eso es que estamos en su camino, por eso es que vamos a una iglesia, por eso es que leemos la palabra, por eso es que ayunamos, por eso es que oramos, por eso es que buscamos el compañerismo de nuestros hermanos, por eso es que queremos el bien de otros, porque queremos lo de Dios, queremos nosotros mismos ser cambiados, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este tipo de personas. La Biblia no se equivoca, hermanos. Nuestro Señor no se equivoca cuando Él nos da este consejo. Vemos aquí, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, que es uno de los libros donde habla mucho del carácter del cristiano bueno, ¿verdad?, el justo, y del hombre malo. Y vemos aquí en la palabra del Señor su consejo hacia nosotros, ¿verdad? Dice, Proverbios 24, dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, ¿verdad? Porque un cristiano nacido de nuevo, un justo, cuando viene a la iglesia y empieza a oír su palabra, una de las cualidades que primeramente nosotros no queremos, ¿verdad?, es ser contaminados, ¿verdad?, por el vocabulario de otros. Inmediatamente Dios nos hace sentir, ¿verdad?, que no está bien que nosotros convivamos con personas, ¿verdad?, que no están en una iglesia. Claro que nosotros debemos de visitarlos, tenemos familia que no son cristianos, tenemos gente, gloria al Señor, que no, nuestras familias, ¿verdad?, que no están en las cosas de Dios aún, ¿verdad?, amistades, ¿verdad?, que antes nos procuraban. Bueno, están todavía ahí, pero nosotros no convivimos, como le puedo decir, 100% con este tipo de personas en nuestras familias, ¿verdad? Si convivimos, ¿verdad?, probablemente en alguna fiesta, en algo, pues será unas 2 horas o 3 horas, pero no todos los días estamos allí con este tipo de personas, ya que aún nuestras propias familias, ¿verdad?, cuando ellos toman, ellos maldicen, ¿verdad?, ellos empiezan a hacer burla, porque la Biblia habla de este tipo de personas burladoras, ¿verdad? Empiezan a hacer burlas, ¿verdad?, de la iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de los misioneros, de los hombres que predican su palabra. Y muchas veces, si el cristiano no está muy fuerte, no está, no conoce la palabra, pues puede hacer que hasta salga de pleito con esas personas, ¿verdad? Y queda mal su testimonio, queda una mala reputación. Y después el único que queda mal somos nosotros, porque ellos siguen en su mundo. Pero el Señor bien nos lo dice en su palabra. Por eso es que dice, ¿verdad?, que el hombre que oye
su palabra, porque no nomás es de que usted venga a Cristo y reciba al Señor como su Salvador, es el paso número 1, pero el otro paso es escudriñar su palabra y saber lo que dice allí y saber tener una intención de poderla llevar, porque no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? El Señor en aquel tiempo cuando anduvo predicando, los hombres, ¿verdad? Sus apóstoles le dijeron, Señor, pero ¿quién puede ser salvo? ¿Verdad? Cuando oían su doctrina, cuando hacían sus consejos. Y el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que cuando nosotros hacemos nuestra parte, el Señor nos va a ir ayudando. Y dice, ¿verdad? Que no desees estar con ellos. No quieras estar con ellos. ¿Por qué? Porque su corazón piensa en robar, en iniquidad, hablan sus labios, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que el enemigo puede usar a esos tipos de personas para destruirnos a nosotros. Dice la Biblia que ellos no duermen si no hacen tropezar a uno de ellos, ¿verdad? También aquí en el libro de Proverbios 13, ¿verdad? Nos enseña el Señor a través, ¿verdad?, de esta escritura y nos dice, gloria al Señor, Proverbios 13, 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos de los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mire el contraste de la vida del justo y del pecador. Aún, ¿verdad? El pecador dice que acumula riquezas. Aún dice que este tipo de personas burladoras que nunca se acercan a Dios y que siempre están pensando que están bien, dicen que lo que ellos trabajan, lo que ellos acumulan, dice que al final ellos no lo van a tomar provecho. Dice que los justos son los que van a tener provecho de esto. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Que haya hombres en la tierra que acumulan sus riquezas para la vejez y al final no es de ellos ni de sus hijos. Es para nosotros los justos, ¿verdad? Hemos oído, ¿verdad?, cómo familias cristianas les regalan, ¿verdad?, casas, les regalan carros, les regalan esto, porque está escrito que este tipo de hombres, si no se arrepienten, ¿verdad?, llevarán una vida muy triste y al final, pues perderán todo. Pero dice, ¿verdad?, que no te juntes con este tipo de personas. También aquí en el Proverbios 14, 6, ¿verdad?, 2, dice, ¿verdad?, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, como lo estamos hablando, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Mira el contraste del justo y del malo, ¿verdad? Y es una de las cosas, hermanos, que el Señor nos incita, ¿verdad?, y nos hace entender a nosotros que comprendamos que el camino de Dios ya no va a ser como el camino que antes nosotros andábamos, donde andábamos conforme al deseo de nuestra mente, a nuestro corazón, que ya no es así. Ahora, ¿verdad?, tenemos a alguien que nos rige, a alguien que nos enseña. Ahora tenemos a alguien que nos dice por dónde caminar, por dónde ir. ¿Por qué razón mucha gente no quiere venir a la iglesia o no quiere estar sometidos supuestamente ellos en una iglesia? Porque creen que someterte a estas cosas es porque honras a un hombre, ¿verdad?, porque le das favor al ministro, pero es la palabra de Dios que nos enseña para que nosotros no tropecemos y para que tengamos una vida con más felicidad. Acuérdate que este salmo habla de la bienaventuranza, habla de la felicidad de nosotros.
No habla de cualquier cosa, habla del bienestar de nosotros, habla del futuro de nosotros, de nuestra casa, de nuestros hijos, porque por un mal consejo una familia puede llevar a la destrucción a sus hijos, a su familia. Nosotros lo hemos visto y la palabra de Dios nos enseña que oigamos el consejo de Dios. Dice aquí en 1 Corintios 15:32, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pecáis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, hermanos, las conversaciones de nosotros, cuando están con este tipo de personas, pueden hacernos errar, nos pueden hacer hablar cosas que no están bien. ¿Sabes que este tipo de hombres burladores, verdad, que se burlan, tienen una astucia tan grande que si nos descuidamos nos deslizan inmediatamente con ellos, ya cuando acuerdas estás enredado con sus palabras, con sus burlas, con sus risas, y por ahí puede haber alguien que nos esté viendo y ya le estamos faltando a Dios. Por eso es que aquí la palabra del Señor dice, no erréis las malas conversaciones, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Así dice el Señor, ¿verdad? En otras citas bíblicas dice que ni siquiera oigamos lo que ellos hacen en secreto. Dice que nos guardemos puros, limpios, que si ellos hacen y deshacen allá en sus vidas lo que hagan, que no te lo cuente, no lo oigas, porque dice la Biblia, ¿verdad? Por allí, ¿verdad? En Pedro, que permanezcas puro, que te permanezcas santo, que no escuches esas conversaciones, porque todo eso a Dios no le agrada, a Dios no le gusta, porque todo eso puede traer lazo, el diablo para tu vida y para poderte destruir. Y el Señor, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Aquí enseñándonos a través de su palabra. En el libro de Lucas 6:31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos? Así como usted quiere que lo traten, así como usted quiere que con respeto lo traten, así como usted quiere que lo oigan cuando usted habla y que lo entiendan cuando usted habla y que quiere que se lleve al pie de la letra como usted dice y exige, también así, ¿verdad? Oiga a los demás, tome tiempo para escuchar a los demás y si se equivocaron, pues tome ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? De esa sabiduría, de esa ciencia, esa madurez, esa mansedumbre, de poder, ¿verdad? Enseñar y saber cómo, ¿verdad? Enseñar o cómo poder seguir, ¿verdad? Este mandamiento, porque dice que si como queréis que hagáis los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Gloria al Señor. Es por eso que la vida de este hombre piadoso, ¿verdad? El hombre justo, tiende a estar firme en los caminos de Dios, obedece la palabra de Dios y tiene en cuenta su consejo, ¿verdad? Si yo quiero que me respeten, pues yo tengo que respetar. Si yo quiero que me amen, pues yo también tengo que amar. Si yo quiero, ¿verdad?, que me den, pues yo también tengo que dar. O sea, todo lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, a nosotros lo tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos respeto, queremos respeto, pues hay que dar respeto. Es una ley, que la palabra de Dios aquí lo dice y Dios no miente. Lo que nosotros vamos haciendo somos como semillitas que vamos sembrando. Y lo que nosotros vamos sembrando, eso es lo que nosotros vamos cosechando, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo dice, ¿verdad?, que sin embargo los malos, esto es lo contrario a los justos, ¿verdad? Los justos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? En el Salmo 1, si vamos para allá otra vez, vemos, ¿verdad?, cómo especifica, ¿verdad?, exactamente la condición de este tipo de carácter. Sin embargo, los malos es todo lo contrario a los justos, tanto en carácter como en condición. Este tipo de hombres no llevan fruto. Los justos son como árboles, dice aquí, ¿verdad?
son como, el 3 dice, los justos serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero vemos, ¿verdad?, que dice aquí, ¿verdad?, que estos tipos de personas son personas muy útiles en la obra, en el mundo, donde quiera que ellos están. Son muy valiosos por su carácter, por su amabilidad, ¿verdad?, por su temperamento, por su fuerza, ¿verdad?, de mantenerse, ¿verdad?, firmes allí, ¿verdad?, con cualquier tipo de personas, cualquier tipo de carácter. Este tipo de hombres saben cómo enfrentarlos y cómo mantenerse firmes ante cualquier situación, ¿verdad?, de tipo de hombre, de carácter, ¿verdad?, personas que no soportan ni se pueden llevar con personas que tienen caracteres muy duros, pero este tipo de carácter de hombre justo, sus caracteres pueden razonar y pueden guiar y pueden ayudar y pueden hasta tener una plática con este tipo de hombres, aunque siempre, ¿verdad?, cuidándose, protegiéndose, que no, ¿verdad?, no vayan los consejos de este tipo de hombres a quererlos destruir, porque de que vienen, de que, ¿verdad?, hablan, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, que pueden hacernos, ¿verdad?, caer o traer tristeza a nuestras vidas. Pero cuando el hombre es justo delante de Dios y busca a Dios y el corazón de ellos son buenos, ¿verdad?, pues este tipo de personas son muy valiosas y muy fructíferas, ¿verdad? Sin embargo, mire, la calidad de hombres malvados, ¿verdad?, la calidad del carácter del hombre malvado, ¿verdad?, dice aquí en el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Oiga, ¿usted sabe lo que es el tamo? ¿Verdad? El tamo es un polvo, ¿verdad?, puesto, ¿verdad?, en algo, ¿verdad?, y no sirve para nada este tipo de polvo, ya que es muy dañoso, muy feo. El tamo, inmediatamente se esfuma, inmediatamente se va, inmediatamente desaparece, ¿verdad? Y tarde que temprano, ¿verdad?, el dueño, ¿verdad?, de la vida de nosotros, el consejero, ¿verdad?, tendrá que limpiar este tipo, ¿verdad?, de personas que hacen tanto daño, que tanto daño han hecho a la obra de Dios. Allá afuera, casi la mayoría de los hombres o mujeres que han estado en una iglesia son los que llevan un mal testimonio al mundo, hablando, ¿verdad?, de la iglesia, hablando de los siervos de Dios, hablando de la palabra. Estos son los que llevan el consejo malo a otros y los escarrían, los llevan a la perdición. Y estos caracteres de hombres, si no se arrepienten, ¿verdad?, la palabra del Señor dice que si no toman en cuenta su ley y no practican sus mandamientos, aquí dice, ¿verdad?, en el Salmo 1:5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Verdad?, estos hombres cuando sean juzgados, dice que serán hallados culpables, ¿verdad? Y hay mucha gente que va a la iglesia, ¿verdad?, y nunca se compone, ¿verdad?, sus caracteres, sus hábitos son impíos, sus palabras, ¿verdad?, pero tarde que temprano, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, este tipo de personas les pondrá un espíritu malo, ¿verdad? Y dice que muchos de este tipo de personas se cobijan bajo una máscara de una apacible profesión de fe, y están en la congregación de los justos y permanecen ahí sin ser perturbados ni descubiertos, pero a Dios nunca lo engañarán, ¿verdad?, porque el hombre jamás podrá engañar a Dios. Y dice que en el 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Tarde que temprano estas personas serán, el Señor las sacará de la iglesia, ¿verdad?, las sacará para que no hagan daño, ¿verdad?, este tipo de personas, ¿verdad?, calumniadoras, ¿verdad?, que apenas se sientan con una persona y ya están calumniando, están manipulando, están, como dice aquí, ¿verdad?, escarnecen, ¿verdad?, cortan el brazo, el pie, destruyen, ¿verdad? No pueden hacerlo con un filo, pero lo hacen con la lengua. Y hermano, Dios condena este tipo de carácter y el Señor quiere, ¿verdad?, que su iglesia no sea como este tipo, ¿verdad?, de personas. Él quiere que nos cobijemos con Cristo, que busquemos su presencia para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a nosotros poder seguir adelante
Ya que, hermanos, a Dios no le engañamos. Podemos nosotros decir muchas cosas y hacer muchas cosas y cobijarnos, ¿verdad?, con alguna astucia. Pero si nosotros somos personas malas, tarde que temprano el Señor, ¿verdad?, sacará todo a la luz. Y qué triste, ¿verdad?, que un día ya no estemos en una iglesia sentados para glorificar allí al Señor, ¿verdad? Dice en 1 de Juan que este tipo de personas salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, gloria al Señor. Así que, hermanos, gloria al Señor, el consejo aquí, ¿verdad?, del salmista en el 1, gloria al Señor, es para nosotros, hermanos, tener mucho cuidado, ya que Dios, ¿verdad?, está airado, ¿verdad?, contra la senda de los malos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Romanos 6:23. Y el deseo de nuestro Dios, ¿verdad?, Creador, es que seamos felices tanto en esta vida como en la vida venidera. Y para ello nos da consejo acerca de cómo vivir para ser realmente felices. Satanás también ofrece una felicidad, pero esta es una felicidad ilusoria y pasajera, y al final puede destruir eternamente nuestra vida. La felicidad se encuentra en Dios. En Dios está la real, verdadera felicidad, la felicidad completa. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de quién son las personas que se acercan a aconsejarnos. ¿Quiénes son las personas que hablan a nuestros oídos? ¿Quiénes son las personas que envenenan el alma de nosotros y nos sacan del camino de Dios? Yo he visto mucha gente sentarse en una iglesia por muchos años y he visto que por la amistad de uno se va el otro. Y muchas veces oímos que aquellas personas están completamente en la ruina, ni siquiera ya están en una iglesia ni buscan a Dios. ¿Por qué? Porque el consejo del malo te lleva a un proceder malo. Nosotros tenemos que escondernos en Jesucristo. Tenemos que esconder, entre más pasa el tiempo, entre más pasan los días, Satanás va a querer destruir su iglesia, va a destruir su pueblo, al cristiano. Pero nosotros debemos de oír, de ver quién es, ¿verdad? Tenemos amigos cristianos muy buenos, ¿verdad?, que nos incitan a seguir adelante, que nos dicen, ¿verdad?, que Dios puede todo y que en Él, ¿verdad?, podemos seguir adelante y que no temamos, ¿verdad? Todas esas voces de ese tipo de personas que nos ayudan a levantar la fe son ángeles, son personas buenas, son justos, son hombres que desean el bien para nosotros, gloria al Señor. Y son las personas que debemos oír, debemos estar cerca, el que nos corrigen, los que nos hablan, los que nos dicen la verdad, personas, ¿verdad?, que a veces lo hacen con todo su corazón para que nosotros no caigamos en un mal o no caigamos en la destrucción. Cuando hablamos la palabra no es para ofender a nadie ni para que sean destruido nadie, sino porque queremos, ¿verdad?, especialmente la que hablamos nosotros, para nosotros tener cuidado. ¿De qué me serviría a mí decirte, ten cuidado con quién te sientas, con quién hablas, si yo no tengo, ¿verdad?, ese discernimiento, ese poder, esa fuerza de autoridad de cuidar mi vida, ¿verdad?, de saber discernir, de saber decir con quién yo hablo, de poder yo decir, con esta persona, ¿verdad?, yo hablaré más tiempo, con este tipo de persona no puedo hablar mucho tiempo, esta persona, ¿verdad? Hermano, Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia. ¿Para qué, hermano? Para que Satanás no nos tumbe, ¿verdad?, no ponga lazo en la vida de nosotros, ¿verdad? Este tipo de personas son enviadas del diablo para destruir al cristiano. ¿Cuánta gente cristiana que está afuera? ¿Por qué? Por un mal consejo, porque alguien dijo, porque esto y lo otro. Pero por eso es que debemos ser fuertes, estar en el camino de Dios, orar, ayunar y saber la palabra, saber el discernimiento de su palabra, para ver cuando viene la voz del diablo, la voz de Dios, gloria al Señor. Por eso dice aquí, ¿verdad?, en su palabra, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó con ese tipo de personas, que no puso ahí, ¿verdad?, su delicia en el camino, ¿verdad?, de los pecadores, ¿verdad? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia con los que hablan de Dios, está su delicia con los que invocan el nombre de Jesús, está su delicia, ¿verdad?, con los que tienen ánimo para servir a Dios, ¿verdad? Y dice que estos tipos de personas dicen que meditan, ¿verdad?, en su ley, ¿verdad?, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria al Señor. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. El consejo que el Señor, ¿verdad?, me dio a mí primeramente, y yo lo traigo para ponérselo a usted en sus manos. Gloria al Señor. Y déjele digo que es lo que a mí me ha ayudado durante tantos años de caminar en el camino de Dios. Muchos años que he caminado con el Señor, pero yo he tenido que hacer a un lado, ¿verdad?, ciertas, ¿verdad?, personas que aunque en el camino de Dios sí ha habido gente que pone tropiezo a nosotros, nos hablan al oído para levantarnos en contra de sus siervos, en contra de nuestros hermanos, ¿verdad? Y cuando uno no tiene ese discernimiento y esa fuerza, pues vamos siendo tentados a caer. Pero yo he aprendido, hermanos, que antes de oír o hablar o cuando escuchamos algo, que si no hay testigos, como la Biblia dice, no lo creamos, porque, hermanos, el diablo puede levantar calumnia en cualquier momento, ¿verdad?, y destruir toda una obra, destruir familias, porque tampoco podemos dejar que un ciego nos guíe, gente que ni viene a la iglesia, gente que ni ora, gente que no ayuna, gente que nomás está sentada en una iglesia, a veces nomás calentando una banca, y se miran los frutos de este tipo de personas. Y, hermano, la vida cristiana es una vida de convicción, no de emociones, ¿verdad? Yo he visto tantas cosas en la vida. He mirado, ¿verdad?, cómo hasta por una palabra han hecho daño, ¿verdad?, familias, incluso una familia, ¿verdad?, una vez me dice, vaya a aconsejar a una señora, está muy enferma, ha ido a los médicos, ha ido al hospital, y ella quiere que le aconseje una mujer, y yo no sé cómo fui a dar con esa mujer, a hablar con ella. Me senté con ella casi por 2 horas, y una de las cosas que ella me decía, sabe que una de mi familia sacó a mi hija de mi casa con palabras por meterle que yo su madre era esto, que el otro, y aquella mujer se enfermó tanto, ¿verdad?, que caía cada rato al hospital, porque era su muchacha más pequeña, ¿verdad?, la hija que estaba en casa, y por la lengua de un familiar la sacaron de su casa de tal manera que esta señora, yo hablé con ella, oré con ella, le di el plan de salvación, y quedamos, ¿verdad?, de que un domingo iba a venir a la iglesia, y esta mujer por una causa u otra me habla un martes y me dice, no pude ir porque mi esposo no me llevó. Me empezó a platicar, ¿verdad? Y dije, no se preocupe, está bien. Y me habla, me dice, voy para México, pero cuando yo venga le aseguro que voy a la iglesia. Y le dije, usted me habla, yo voy por usted hasta Garland, hasta donde estaba. Y me dieron la noticia ese mismo sábado que aquella mujer había muerto, ¿verdad? Y yo te contesto el testimonio, hermanos, porque dice que en aquel funeral toda aquella familia empezó a gritar, los hijos le gritaban a las nueras a los hijos, ¿verdad?, las hijas, ¿verdad?, a las cuñadas, y le decían, por tu culpa mi madre murió, por tu culpa mi madre murió, por tu culpa, por lo que hablabas, por lo que decías. Y mire hasta dónde puede llegar el caos, ¿verdad?, del hombre malo, del escarnecedor, ¿verdad?, de aquel que no es prudente en sus palabras. Por eso le digo, hermano, que nos cuidemos, gloria al Señor, de lo que hablamos, escuchemos el consejo del Salmo 1, ¿verdad?, y lo pongamos por obra, y pedimos a su Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude a no levantar falsos, ¿verdad?, y a poder ser hombres de bien. Vamos así a hacer una oración, y te pido, Señor, gracias en este momento, Padre. Te pido, Dios mío, por aquellos que nos están mirando, por tu iglesia santa, Padre.
Padre, guarda a nuestros hermanos, cuídalos de toda lengua detractora, líbralos de la lengua mentirosa. Cuida, Señor, nuestras familias, que ellos se cuidan, ellos se protegen. Ellos están en sus casas, en sus hogares, y a veces el diablo se levanta con calumnias con tu iglesia. Cuídala, protégela, protege a nuestros hermanos, protege nuestras vidas, protege mi casa, protege mis hijos, Señor, protege a mi esposo, protege, Señor, a nuestros líderes de la iglesia, protege a todos los miembros de esta iglesia y por todo el mundo, Señor. Te pedimos que tengas misericordia y aquellos que no conocen, que vengan a ti, Señor, que vengan al conocimiento, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios que tiene misericordia. Sana al enfermo, Señor. Sana, Padre mío, y levanta al débil. Te pedimos, Padre, en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.